Diego Maradona volvió a ser noticia esta semana por la aparición de 3 supuestos hijos de nacionalidad cubana. El anuncio generó polémica y volvió a abrir un interrogante. Maradona siempre quiere molestar a su ex y a sus hijas. Antes de empezar a escribir estas líneas debo decir que soy un hombre que admira al exfutbolista por todo lo que hizo dentro de la cancha. Él, sin dudas, es el argentino que más alegrías le ha dado a nuestro país cuando se puso la celeste y blanca. Pero su vida personal siempre genera amores y odios. En esta crónica vamos a tratar de negar lo que algunos afirman cuando dicen que Diego Maradona hace todo para arruinar a Claudia, Dalma y Giannina. Porque Diego, a pesar de las diferencias, adora a sus 2 hijas. Todavía resuenan en nuestros oídos la famosa frase, te lo juro por Dalma y Giannina. Sus 2 hijas son y serán sus ojos. Maradona es enérgico, cabrón, un tipo con pocas pulgas, que se ha enfrentado a todos los poderes, pero el amor por sus hijas no puede discutirse. Porque Claudia fue su primer y gran amor. La Claudia y el Diego eran la pareja que todos amábamos. Formaron una hermosa familia y ella era su compañera desde la adolescencia. Pero la historia de amor se terminó. Claudia inició una larga relación con Jorge Tayana y Diego tuvo muchas mujeres, muchos hijos y una vida pública muy movida. El 10 la acusó de ladrona y ella lo demandó penalmente. A pesar de todas estas idas y vueltas, uno tiende a pensar que el director técnico aún ama a Claudia y lo único que él reclama es su atención. Porque siempre se le pidió a Diego que reconociera a sus hijos. La mayor pelea la tuvo Diego Jr., al cual le llevó casi 30 años ser reconocido por su padre. A Hanna le llevó casi 18 años conseguir ese derecho. Diego Fernando fue el que tuvo más suerte, porque a pesar de estar separado de su madre, Verónica Ojeda, Diego se hizo cargo del niño enseguida. En esta oportunidad reconocerá a sus hijos cubanos y todos les saltan encima diciendo que lo hace para molestar a Claudia, Dalma y Giannina. A la opinión pública nada le viene bien, porque Diego será toda la vida polémico y políticamente incorrecto. Jamás el 10 hará lo que la gente piensa que va a hacer. Sorprende hasta su propia familia. En su afán de ser único puede llegar a hacer cosas imperdonables. Tiene todos los tics de las estrellas. Más que un jugador de fútbol es un rockstar. La vida de Diego es incomparable. Pero aunque suene repetitivo, sus hijas son parte de su vida y tarde o temprano ese vínculo volverá a estar sano. Porque Diego Maradona hizo que sus hijas, gracias a su trabajo, tuvieran una vida que jamás hubieran imaginado. Les dio todo lo que pudo, y más. Seguro les ha provocado muchos dolores de cabeza y angustias que con nada se compensan, pero ambas han podido disfrutar con todo derecho de su padre más que el resto de los herederos de Maradona.
jamás les negó nada material y hoy en día sigue estando presente de alguna manera cuando ellas necesitan algo. Porque Maradona sueña algún día con juntar a todos sus hijos. Hasta el día de hoy son 8 los monos, como los Orozco. Así que no se privaría de la presencia de Dalma y Giannina, sus 2 hijas mujeres más grandes. Las hijas que vivieron los mayores momentos de gloria profesional y los peores a nivel personal. Lo vieron casi morir y resucitar. Lo acompañaron sus vueltas al fútbol y en su retiro definitivo de la profesión. Estuvieron con él cuando resurgió de las cenizas y regresó a los medios como un animador exitoso en la noche del 10. Diego quiere la mesa larga con todos los Maradona y, sin dudas, que Dalma y Giannina estén en la cabecera. Desde acá deseamos ver esa mesa y que el exfutbolista finalmente deje de hostigar a 3 de las mujeres más importantes de su vida. Seguí leyendo Giannina Maradona, irónica. Faltan 3 hermanos para el equipo de 11 luego de las críticas de Diego Maradona. Giannina dijo que Claudia Villafañe es su mamá y papá Claudia Villafañe y Diego Maradona. La historia de amor que terminó en una batalla judicial.